Me humilla no entender tus caminos tan gloriosos, cada uno bueno es. Si me siento agobiado o ansioso en mi interior, que por gracia vea más claro, tú eres Dios, yo no lo soy. Cristo sé mi regocijo, si no alcanzo a comprender, por tu voluntad ordenas gozo y llanto, mal y bien. Hazme ver que tú gobiernas sobre toda tempestad. En la hora más incierta, tú eres Dios y me amarás. Cristo, a ti mi vida entrego, aún velado el porvenir. Si el camino es oscuro, dame fe para seguir, que a tu ley pueda aferrarme, tu palabra se sostén. Nunca vas a abandonarme, tú eres Dios por siempre fiel. Cristo, cuánto te adoro por tu cruz de redención. Despreciaba yo tu rostro, mas tu sangre me compró. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo, mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo, mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Tú eres Dios, te alabaré. Tú eres Dios, te alabaré. Bien, muy buenos días, queridos hermanos. En privilegio poder estar nuevamente reunidos en este día juntos acá y poder juntos seguir alabando y adorando a nuestro Dios, exaltando, porque entendemos, comprendemos que cuando hablamos de alabar, adorar y exaltar a nuestro Señor, no nos referimos únicamente a cantar. Esa es una de las formas, pero ahora alabemos y adoremos, exaltemos a nuestro Dios con toda nuestra mente. El título de esta enseñanza, de esta prédica en esta mañana es Responsables. Y está basado en Romanos capítulo 9, versículos 30 al capítulo 10, verso 21. Es una porción bastante extensa, pero que nos va a ayudar a comprender mucho más acerca de nuestro Señor. Pero antes de leer esta porción, permítanme hacer una aclaración previa. Hace bastantes años atrás,
dos grandes teólogos, Wesley y Whitefield. Eran dos grandes amigos y compañeros en la universidad. Ambos estudiaban juntos, pero lo interesante es que cada uno de ellos tenía una postura diferente. Para los que están un poco más acostumbrados a estos términos, básicamente uno de ellos era calvinista y el otro era arminiano. Y en una oportunidad le preguntaron a uno de ellos y le dijeron, ¿crees que verás a tu amigo en el cielo? Una pregunta bastante difícil. Y él respondió y dijo, no. Todos se quedaron asombrados y él continuó su respuesta y dijo, él estará tan cerca del trono y yo tan lejos que no podré verlo. Hermanos, muchas veces nosotros estamos acá peleando tal vez o discutiendo de algunas cosas que tal vez no tienen en sí un fin o propósito en la salvación. Y en ese sentido hay temas, hermanos, en la palabra de Dios, donde algunos van a tener una postura y otros otra postura. Y eso no va a ser causa de división. Así que yo les pido que me permitan hablarles desde una postura, respetando a todos los presentes, como también fue la anterior prédica. ¿Sí? Así que yo les invito a que veamos qué es lo que dice la palabra del Señor en esta mañana, en Romanos capítulo 9, versículos 30 al 10-21, y voy a leer en la versión NBLA, así que les pido que ustedes puedan seguirme en la versión que tienen. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella, pero la justicia que es de fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo,
No todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo tus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, los provocaré a ira. Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. La iglesia de Roma estaba compuesta por más gentiles que judíos, y cada vez eran más. En general, los gentiles eran más receptivos al Evangelio que los propios judíos, y a pesar de ser el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, esta porción nos está mostrando algo muy importante, hermanos. Vivamos cada día confiando en su justicia, obedeciendo por gratitud y predicando motivados por amor. Vivamos, hermanos, cada día, no solamente en algunos momentos, sino vivamos cada día, en primer lugar, confiando en su justicia, obedeciendo por gratitud y predicando motivados por amor. Así que vamos a ver estos tres aspectos en esta porción. El primero, confiando en la justicia de Cristo, confiando en la justicia de Cristo. Es muy interesante cómo Pablo está plasmando una confusión de la situación y haciendo una declaración muy impactante en estos primeros versos que hemos leído del capítulo 9, versículo 30 y 31. Comenzando, él dice, pues los gentiles no buscaban la justicia y la han alcanzado. Y la verdad que si nosotros recordamos todo lo que hemos venido hablando de Romanos y todo lo que hemos estado viendo y hemos leído en la palabra del Señor, esto verdaderamente queda corto. Porque en primer lugar, los incrédulos, es decir, aquellos que han sido descritos en el capítulo 1, versículos 18 y 19, no tenían todo el panorama de la justicia como tenían los judíos. Ellos no sabían. Ellos no entendían, así como los judíos, que los judíos tenían toda la ley de Dios. Ellos tenían. Los gentiles tenían básicamente algo en sus conciencias, como nos muestra el capítulo 2, versículos 14 y 15, que había algo en su conciencia, algo de parte de Dios, su ley escrita en los corazones. Pero ellos no siguieron sus conciencias, más bien fueron tras el egoísmo, el placer, como hemos visto. Ahora, hermanos, si nos ponemos a pensar, esto también es cierto para los incrédulos del día de hoy. Es decir, que eso no ha cambiado, que a pesar de que saben que hay cosas que están mal, ellos siguen haciendo el bien. No, ellos siguen haciendo el mal. El mal. Pero irónicamente, hermanos, y es interesante cómo Pablo plasma todo esto en esta palabra, los gentiles que habían vivido esas vidas tan malvadas, como recordamos en el capítulo 1, versos 18 hasta el capítulo 3, versículo 19, podemos observar que ahora Pablo está diciendo que la justicia ha abierto sus ojos y han sido abiertos al Evangelio. La justicia que es por fe, como dice el verso 30 del capítulo 9. Pero lo interesante es que por el otro lado, por un lado tenemos a los gentiles, que ellos tenían algo, pero habían rechazado y se portaban mal.
pero ellos habían sido traídos. Pero por otro lado tenemos al pueblo de Israel. Y como dice el verso 31, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Israel que iba tras, en busca de la ley, que le diera la justicia, no les ha alcanzado esa justicia. Hermanos, los judíos, los israelitas, eran sumamente conscientes de que necesitaban ser justos para presentarse a Dios. Ellos sabían. Los gentiles, todavía ese entendimiento no había sido desarrollado. Pero sin embargo, los judíos querían ser justos mediante las obras, como dice el verso 32, debido a que creían en su propia justicia. Y que esa búsqueda de su propia justicia para ellos era el medio para acercarse a Dios. Pero tropezaron con el concepto de que la justicia de Dios es un regalo que recibimos a través de Jesucristo. Ellos han tropezado. Ahora, esta confusa ironía se puede exponer de varias maneras. Los que sabían más acerca de Dios no llegaron a conocerlo, mientras que los que sabían menos acerca de Dios llegaron a conocerlo mejor. Los que más querían ser justos terminaron muertos en sus pecados, mientras los que menos querían ser justos terminaron siendo santos sin culpa ante los ojos de Dios. Ahora, si nos ponemos a pensar esto, no es tan difícil entender lo que ha pasado con los judíos y los gentiles. Si pensamos de diferentes maneras en que la gente religiosa moral y la gente no religiosa e incrédula responden al Evangelio hoy en día. Tal vez nosotros vemos aquí plasmado lo que nos está diciendo Pablo con respecto a los judíos y los gentiles. Pero si nos ponemos a pensar el día de hoy, hermanos, no está lejos de que nosotros podamos ver lo mismo. ¿Cómo responden cada uno al Evangelio? Los últimos, es decir, aquellos, gente que no es religiosa e incrédula, hasta puede ser que en algún momento pisoteen el Evangelio. Y especialmente hoy en día los jóvenes con todo lo que vemos, ¿verdad? Pero a medida que pasa el tiempo, pueden llegar a reconocer su propio pecado. Muchos de ellos sienten ese vacío espiritual, comienzan a ver una profunda necesidad. Pero por otro lado, las personas religiosas, aquellas que se creen moralmente intachables, son mucho menos honestos consigo mismos en cuanto a su pecado y en realidad comienzan a tener una actitud engreída, altiva hacia los demás. Y básicamente su pensamiento puede llegar a ser: yo me esfuerzo bastante, así que Dios está en deuda conmigo. Hermanos, los religiosos se ofenden con el Evangelio, porque el Evangelio es, como hemos dicho, si recuerdan, cuando estábamos compartiendo el capítulo 1, hemos dicho que el Evangelio es ofensivo. Sí, hermanos. Y a veces cuesta, ¿no? Decimos, pero no, el Evangelio, sí, hermanos. Es ofensivo, porque el Evangelio expone quiénes somos y nuestra necesidad de Cristo. Richard Lovancé dice lo siguiente: todos gravitamos de manera automática hacia la suposición de que somos justificados por nuestro nivel de santificación.
Comenzamos cada día haciendo que nuestra seguridad personal no descansa en el amor de Dios ni en el sacrificio de Cristo, sino en cómo nos sentimos en el momento o en nuestros logros recientes. La religión. Como estos argumentos no aquietan la conciencia humana, somos movidos inevitablemente a crear una justicia propia que limpie nuestro historial y así logramos sentirnos paz. No voy a preguntar a cuántos les pasa eso. Pero si nos damos cuenta, como dice Jerry Bridges en su libro, el título, pero me van a hacer recuerdo, Las disciplinas de la gracia. Él dice, un día donde tú te levantas, un día bueno, te levantas y le ganas a tu alarma. Puedes entrar, asearte, tomas tu desayuno, tu familia te atiende, te ayuda, sales temprano de tu casa, llegas a la esquina y ahí está la movilidad que necesitas. Te subes, llegas a tu trabajo, llegas a tus estudios y te va excelente. Te suben el sueldo o tal vez apruebas el examen. Llegas a tu casa en la noche feliz y dices, Señor, gracias por este hermoso día. Pero al día siguiente, así como en la película Mi pobre angelito, te desconecta el despertador, no suena tu alarma. Entra alguien y te dice, ya es tarde, y tú, no, no puede ser. Apenas un peinado talco, tomas a la volada algo para no desmayar en el camino, sales, bloqueos, no hay movilidad, suben el pasaje, ya no sabes qué hacer, llegas tarde, te dan un memo, te regañan, en la noche llegas cansado, agobiado, y dices, Señor, hoy no, he renegado mucho, así que mejor no. Hermanos, ya sea un día bueno, ya sea un día malo, el Señor nos acepta solo por Jesucristo. No por lo que hemos hecho, no por lo que nos ha pasado, sino solamente tenemos que reconocer que somos aceptados a través de Jesucristo. Así que no pongamos argumentos a nuestra mente que aquieten nuestra conciencia de decir, yo voy a hacer esto, Señor, te prometo que esta vez, Señor, ahora sí, no es... No. Tenemos que reconocer que solo es a través de Jesucristo. Pero permítanme terminar el argumento hasta el final de la prédica, antes de decir, y entonces no debemos obedecer. Sí, hermanos. Si recuerdan, el segundo punto era obedecer por gratitud. Pero no estamos diciendo, aquí la palabra nos muestra que nuestra obediencia no es para justicia. Y es justamente lo que dice en el versículo 32. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Porque no iban tras ella por fe? Sino como por obras tropezaron en la piedra de tropiezo. Aquí nos está mostrando y Pablo se está refiriendo a una afirmación diciendo que tropezaron con la piedra de tropiezo. Esta piedra es Cristo, una piedra de tropiezo para los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tropieza con Jesús? ¿Se han puesto a pensar? Porque la fe en Él exige, hermanos, que hagamos a un lado cualquier noción de una justicia propia y aceptemos la suya. Pero las personas tropiezan, ¿por qué? Porque quieren hacer su propia justicia. Pero la fe exige que nosotros hagamos a un lado
esa noción de una justicia propia, porque hermanos, jamás vamos a poder tener una justicia suficiente como para llegar al cielo solo, sin Cristo. Pero la gente todavía sigue pensando que sí puede hacerlo y por eso tropiezan. Él demanda que nos humillemos a nosotros mismos antes de que podamos ser levantados. Mientras alguien busca la salvación mediante obras, como dice el verso 32, va a tropezar y va a caer cuando se le confronte con Cristo. Va a caer. Y por eso Pablo está citando dos porciones de Isaías. Isaías 28, 16 y 8, 14. Que nos dice, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Fíjense el paralelismo que está utilizando. He puesto una piedra de tropiezo, una roca de escándalo. El que crea en él está mostrando que esa piedra no es algo, sino es alguien. Es Cristo. Hermanos, es Cristo. Ahora, permítanme mostrarles esto. Tomando en cuenta la aclaración que hacía al principio. Nosotros podemos observar, hermanos, de que hasta el versículo 29 del capítulo 9, Pablo estaba atribuyendo esa incredulidad al propósito soberano de Dios. Así que cuando tratamos de mantener estas dos porciones juntas, es decir, Romanos 9:1 al 29 y 9:30 al 10:21, al principio, hermanos, pareciera que estas dos porciones son contradictorias. Si la incredulidad se debe al control soberano de Dios, ¿cómo puede algún ser humano ser responsable de ello? Y claro, ahí nuestra cabeza comienza a decir, no. Pero hermanos, podríamos suponer que esto es una contradicción. Pero tenemos que entender todo el contexto. En primer lugar, ¿quién está escribiendo esto? No me hagan asustar. ¿Quién está escribiendo esta carta? Pablo. Ahora, tenemos que saber que Pablo es alguien que conoce y que conocía toda la Escritura. Así que cuando él está planteando cada uno de estos argumentos, él sabe lo que está diciendo y no se va a contradecir. Básicamente, Pablo era un hombre que tenía un intelecto superior. Básicamente, él ha formulado la fe cristiana y él ha difundido de un modo estratégico de tal manera que el cristianismo conquistó al Imperio Romano. Y ha llegado a ser hasta ahora un movimiento religioso que ha marcado la historia. Así que creo que no es posible que un hombre como el calibre de Pablo escriba un tratado sobre teología sin darse cuenta o se contradijera en un capítulo él mismo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hermanos, Pablo está mostrando que la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es lo que se llama una antinomía, es decir, una contradicción aparente. No es que se está contradiciendo, pareciera que se está contradiciendo. Ahora, un ejemplo muy famoso de antinomía, para que podamos comprender un poco más, es el hecho de que la luz a veces se comporta como partículas y otras veces como ondas. No entendemos exactamente cómo eso es posible. Es una contradicción aparentemente en la física, pero esperamos entenderla en el futuro a medida que adquirimos más información. Y lo mismo sucede en este caso. La Biblia nunca dice, este evento sucedió exactamente como Dios lo planeó
Así que los seres humanos no fueron responsables de sus acciones. Ni tampoco la Biblia dice, los seres humanos fueron responsables por sus acciones, por lo tanto, no es seguro que este evento haya sucedido según el plan de Dios. En ninguna de la parte de la Biblia van a ver algo semejante. Más bien, la Biblia mantiene unidas dos verdades. Y tenemos que creer en estas dos verdades. La primera, la completa soberanía de Dios sobre toda la historia. ¿Sí? La completa soberanía de Dios sobre toda la historia. Y la segunda, la completa responsabilidad de cada ser humano por su comportamiento. La segunda verdad es la completa responsabilidad de cada ser humano por su comportamiento. Así que, hermanos, tenemos que comprender estas dos verdades. No podemos separarlas. Tal vez no podemos llegar a comprenderlas a cabalidad, pero tampoco podemos negar ninguna de las dos, porque ambas son verdades. Yo les animo, lean la palabra y se van a dar cuenta de eso. Nos vamos a dar, veamos nuestras propias vidas, veamos los acontecimientos, podemos ver a un Dios soberano, pero al mismo tiempo podemos ver la responsabilidad del hombre. Y no se contradicen. Tal vez no entendemos, hermanos, pero cuando estemos con el Señor, ahí vamos a decir, ahora sí, Señor. Y por eso te alabo, y por eso te bendigo. Pero en este pasaje nos muestra la palabra de Dios, que debemos confiar en la justicia de Cristo. Como hemos dicho al principio, vivamos cada día confiando en su justicia, obedeciendo por gratitud y predicando motivados por amor. Y esto nos lleva al segundo punto, obedeciendo la ley de Dios motivados por la gratitud. Obedeciendo la ley de Dios motivados por la gratitud. Es muy interesante cómo comienza el capítulo 10 y nos está mostrando nuevamente, así como en el capítulo 9, diciendo, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Pablo no está tratando simplemente un asunto meramente intelectual, abstracto, ni tampoco está hablando de un aspecto teológico secundario. Pablo está hablando de algo muy importante, pero no lo está dando como una clase y diciendo, ¿han entendido? No, sino que él está hablando desde su corazón porque hay una preocupación que él tiene hacia sus hermanos. Por eso dice, mi oración, mi pasión, hasta en el capítulo 9 llega a decir, es hasta que yo me haga con tal de que ellos lleguen a conocer a Cristo. Entonces, no tenemos que perder de vista eso, hermanos, porque Pablo no está siendo frío aquí, sino más al contrario, él está mostrando ahora, lo que Pablo nos va a mostrar es algo sumamente importante para todos nosotros. En el versículo 2, él menciona de manera particular que los judíos tienen celo por Dios. Y esto, por supuesto, es algo que Pablo sabía de primera mano, ya que él mismo era judío. Él se esforzaba en extremo por agradar y honrar y servir a Dios. Es decir, a veces vemos a Pablo, o como antes se lo menciona como Saulo, alguien tal vez un poco despiadado que entraba a iglesias como esta y sacaba a la gente arrastrando y matando, y nosotros decíamos, wow, ¿por qué Pablo era así? Pero en realidad, si sabemos el motivo, era porque él era celoso, en extremo celoso. Para él lo que estaba haciendo era lo que decía la ley y él estaba obedeciendo. Entonces, pero justamente Pablo lo que nos muestra aquí es que incluso ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa que se les exigiera con tal de obedecer a Dios.
Pero dice que la razón por la cual Israel se descarrió es que tener celo no es suficiente. Hermanos, tener celo no es suficiente. El celo debe estar basado en el conocimiento. No importa lo que creas, siempre y cuando seas sincero. Este es un proverbio muy común en nuestra época, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Sigue tu corazón. No importa lo que creas siempre y cuando seas sincero. Bueno, Pablo está diciendo que los judíos eran sinceros y celosos en sus creencias, pero sus creencias eran incorrectas. Hermanos, la verdad es que el celo sin conocimiento, sin entendimiento, es simplemente fanatismo e incluso puede llegar a ser terrorismo. Sí. Pónganse a pensar en este ejemplo. Imagínense a una señora que ama a su vecina y con toda sinceridad le lleva un gran ramo de flores, pero no sabe que su vecina es terriblemente alérgica a las flores. Eso es celo sin conocimiento y hasta podría ser fatal. Imagínense que tienes un vaso delante y crees con todas tus fuerzas que ese líquido venenoso no es letal. Y dices, esto no me va a hacer nada. Y hasta puedes citar versos bíblicos. Si lo tomas, vas a morir. No es solo que es celo. Ese celo lo ha llevado a la muerte. Entonces, ¿por qué culparlos si su problema fue la ignorancia? Ahora, si prestamos atención, hermanos, a los versículos que está diciendo, fíjense el verso 3. Dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios, no se sometieron a la justicia de Dios. Vemos que esa ignorancia es una ignorancia vencible. Es celo sin conocimiento, es fanatismo y es letal, hermanos. En su fundamento existe un celo sincero, pero Israel permanece ignorante. No porque la información no esté disponible, sino porque les conviene permanecer ignorantes. Los fanáticos son personas que tienen celo y sinceridad. Incluso están dispuestos a morir por esa causa. Pero este es un celo que rechaza la reflexión. Se niegan a hacer un alto y pensar las cosas con detenimiento. Aunque sean sinceros, también pueden hacer mucho daño. Y cuando lo hacen, sabemos que son responsables, porque podían haber hecho algo diferente. Por lo tanto, hermanos, el pueblo de Israel no tiene excusa. No tiene excusa. Vean lo que dice el versículo 4. Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia, es decir, la justicia de Dios que viene mediante la fe en Cristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos hablando del celo, ¿podemos decir el celo es malo? No es malo el celo, pero el celo sin conocimiento es peligroso. Por otro lado, ¿podríamos decir el conocimiento es malo? No. El conocimiento no es malo, pero el conocimiento sin celo, entonces no podemos separarlos a los dos. Hermanos, si simplemente estamos aquí llenando nuestra mente de conocimiento, pero sin tener un celo por las cosas de Dios,
está mal. Nos vamos a volver simplemente legalistas. Por eso la palabra de Dios habla y nos muestra que verdaderamente lo que nosotros tenemos que hacer es y preguntarnos, ¿por qué obedecemos? Podríamos tener simplemente el hecho de yo obedezco porque tengo celo por las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? No sé, pero yo tengo el celo. Peligroso. Por otro lado, yo conozco las cosas del Señor. ¿Y por qué no obedeces? No, porque eso solamente está en mi mente. ¿Hay esos extremos? Sí, hermanos. Entonces, en nuestra vida podemos ver hacia dónde está inclinado la balanza. Celo sin conocimiento, peligroso. Conocimiento sin celo, peligroso. Tenemos en nuestras vidas que tener. Por eso es importante que nuestra obediencia a Dios tiene que ser un equilibrio en nuestras vidas entre lo que conocemos de Dios y nuestra pasión por Él. Si no, estamos cerrando al blanco. Si no, nuestra vida diaria va a ser diferente. Podemos estar aquí cantando, alabando a nuestro Dios y nuestras mentes, ¿dónde están? Podemos estar aquí exaltando a nuestro Señor, abrazándonos, pero tener enemistad entre nosotros. Podemos estar felices, cruzar la puerta del edificio y decir, listo, ahora sí, ¿qué cosas tenía que hacer? Hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas? Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Por eso, en el versículo 5 está Pablo citando Levítico 18:5, donde Moisés habla acerca de la ley. Quien practique estas cosas, vivirá por ella. Tal vez pareciera que Moisés estaba enseñando la posibilidad de obtener la salvación, la vida, por medio del cumplimiento de la ley, pero en realidad lo que Moisés está diciendo era, si pudieras obedecer la ley de manera perfecta, recibirías la vida eterna. Esto por supuesto que es verdad, pero ese no es todo el panorama, porque nosotros no podemos alcanzar ello. Si pudiéramos hacerlo, pero en realidad no podemos. Por eso necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Y cuando entendemos que Jesucristo es justamente aquel que trae equilibrio a nuestras vidas, cuando comprendemos lo que Él ha hecho por nosotros y tenemos el anhelo de servirle, de servirle apasionadamente, estas dos cosas se juntan y nuestra vida refleja nuestro anhelo de ser conformados a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que el Señor está mostrando aquí, hermanos. Tengamos cuidado con inclinar la balanza hacia uno o hacia el otro lado. Obtener conocimiento sin celo, tener celo sin conocimiento. No, hermanos. Por eso es importante y damos gracias a Dios que aquí en la congregación tenemos bastantes oportunidades de crecer en conocimiento. Sí. Los días lunes y jueves tenemos el método inductivo, tenemos el PNF, tenemos los estudios los días miércoles, tenemos los grupos pequeños. Y así podríamos enumerar cada uno de ellos. No tenemos excusa. No nos quedemos solamente en este lado, pero tampoco no nos quedemos solamente en este lado, sino busquemos al Señor. Y esto justamente es lo que nos lleva al siguiente punto. Predicando en el Evangelio, motivados por el amor. Ahora, toda esta porción, que es la más extensa, del versículo 8 en adelante, comienza diciendo, la palabra está cerca de ti. Pero, ¿cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa palabra de fe que predicamos? Que a diferencia de la ley, produce verdadera justicia. ¿De qué forma salva?
Y en el versículo 9 lo explica. Y dice que si y confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, en primer lugar, esta palabra es una palabra verdadera que debe ser conocida. El texto dice que ese contenido consiste primero en la persona de Jesús. Jesús es el Señor. Es una referencia a todo lo que sabemos acerca de la identidad divina de Jesús. Y básicamente esta palabra en el griego que es Señor es kurios. Y en la versión griega del Antiguo Testamento esta palabra kurios era traducida para el nombre personal de Dios, Yahweh. Así que llamar a Jesús kurios no solamente era afirmar su deidad, sino afirmar que Él era la autoridad suprema sobre todo el mundo. Ahora los césares también reclamaban ese título. Ellos se creían los gobernantes por sobre todo. Así que hermanos, confesar que Jesús es el Señor no solamente es una repetición. Porque nosotros podemos salir a la calle y decir a alguien, ¿puedes repetir Jesús es el Señor? Y lo repiten, ¿y eso quiere decir que sean salvos? No. Porque aquí lo que la palabra del Señor está hablando es un reconocimiento en tu vida. Cada día confiesas que Jesús es el Señor. En cada decisión que tomas confiesas que Jesús es el Señor. Y dentro del contexto romano, el decir que Jesús era el kurios y no el César, era una sentencia de muerte. Y eso va enlazado a todo lo que dice la palabra de Dios al respecto. Por ejemplo, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz. Hermanos, no es solamente una repetición. Es algo mucho más profundo. En segundo lugar, nos habla de la obra de Jesús. Dios lo levantó de entre los muertos. Tenemos que creer que Él fue levantado de los muertos y por tanto, que ha muerto. Aunque suena lógico, pero es algo que debemos comprenderlo. Dicho de otro modo, debemos creer en la vida, muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados. En segundo lugar, esta palabra que se menciona en el versículo 8 es una verdad que debe ser creída. Esto no quiere decir que pasamos a ser perfectamente puros. Básicamente en el resto del contexto del capítulo 10 vemos lo que significa creer. El corazón representa todo nuestro ser. Por tanto, hermanos, todo nuestro ser debe confiar ¿en qué? En que nuestra justicia descansa en la persona de Cristo y en su obra. Y así debemos nosotros vivir. Debemos dejar de confiar en nuestros propios esfuerzos para ser justos y recibir la justicia que Cristo obtuvo en nuestro lugar. Esa, hermanos, es la fe que salva, no una creencia general de que Cristo vivió o de que era un buen maestro. No, debemos confiar en su obra por nosotros. Debemos confiar, no solamente repetirla, sino en cada momento, en el día bueno, en el día malo, sea en el día que estés, tú tienes que comprender que eres acepto ante Dios solo a través de Cristo, no por tus obras. Ahora, hermanos, ¿eso qué trae a nuestras vidas? Saber que yo puedo acercarme a Dios en cualquier momento y decirle, Señor, yo puedo acercarme a ti gracias a Jesucristo. No a lo que yo he hecho, sino gracias a lo que tú has hecho. Pero hermanos, esta es una forma de vida. No solamente es una repetición. Ahora, es muy interesante, hermanos, que en el versículo 10
vuelve a exponer la verdad del versículo anterior. Pero también nos muestra que confesar con la boca y creer en el corazón no son acciones separadas. Es decir, son dos lados de la misma moneda. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, así como dice John Stott, el paralelismo nos recuerda la poesía hebrea del Antiguo Testamento, y las dos cláusulas se deben mantener unidas, no separadas. Por tanto, no existe una diferencia significativa entre ser justificado y ser salvo. De la misma manera, lo que creemos y lo que confesamos debe ser lo mismo. Eso, hermanos, es integridad. Lo que tú confiesas y la forma en la que vives tiene que ser lo mismo. No podemos separar. No podemos separar, no podemos ser alguien acá y ser alguien en nuestro trabajo, en nuestros estudios. No puedo ser alguien aquí alabando, exaltando y afuera gritando, insultando. Hermanos, lo que creemos y lo confesamos debe ser lo mismo. Eso es integridad y eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. En otras palabras, confesar con la boca es parte de creer en el corazón. Y ambos quieren decir profesar fe en Cristo. Eso es profesar. ¿Tú profesas que eres cristiano? ¿O solo lo repites? Por eso Santiago, y por eso, hermanos, no hay ninguna contradicción entre Romanos o entre Pablo y Santiago. No lo hay. Santiago lo dice de otra manera. Muéstrame tu fe sin obras. ¿Se puede? No se puede, hermanos. Es lo mismo que está diciendo aquí Pablo. Solo que a veces nosotros los separamos. Una cosa es confesar y otra cosa es creer. No, ambas cosas en la Escritura. Por eso es bueno también el contexto literario para poder entender todo esto. Y era clásico en la Escritura en ese tiempo el paralelismo que había, que se está refiriendo a la misma cosa. Este paralelismo, podríamos pensar que Pablo está diciendo que tenemos que hacer dos cosas por separados, y no es así. Nos está diciendo que todos, hermanos, todos podemos hacer esto, sí, porque no hay distinción, no hay diferencia entre judíos y gentiles en cuanto a la necesidad de ser salvos en Cristo, ni en cuanto a la disponibilidad de esa salvación. Por eso podemos llegar a decir, ¿y cómo van a creer si nunca han escuchado? Hermanos, ¿cómo van a poder ellos invocar? ¿Cómo llegan las personas a invocar al Señor? ¿Estamos predicando? ¿Estamos llevando el Evangelio? ¿Estamos nosotros viendo en verdad lo que implica el evangelismo? Porque, hermanos, algunos tal vez en un pensamiento equivocado, el pensar, como hablábamos, tener esas dos cosas juntas, la soberanía de Dios y la responsabilidad, puede llegar a un extremo. Y hay iglesias que llegan a decir, hermanos, no vamos a evangelizar porque Dios es soberano y Él va a traer a las personas que van a ser salvas. Hermanos, eso no es así. La palabra de Dios nos dice claramente, vayan y prediquen. ¿Cómo van a creer si nunca han escuchado? Hermanos, ¿ustedes creen que nuestros vecinos se van a convertir porque escuchan nuestras alabanzas a todo volumen? No. Y podemos fijarnos aquí lo que Pablo está enseñando acerca del evangelismo. En primer lugar, está diciendo que es absolutamente necesario. Hermanos, el evangelismo es absolutamente necesario. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? En segundo lugar, requiere que nos dispongamos a comunicarlo
claramente. Requiere que nos dispongamos a comunicarlo claramente. Tercero, no solo debemos proclamarlo, sino que también debemos persuadir, tratar de hacer que las personas entiendan y vean la importancia de lo que han entendido y de lo que han escuchado. Y en cuarto lugar, requiere la transmisión de un conjunto de verdades que no constituyen la opinión de una persona, sino la revelación fidedigna de Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. No es una opinión que nosotros damos. No es una idea que estamos transmitiendo. Por eso después dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Eso no quiere decir, wow, ya es el método para que mis pies sean mejor. No, sino Él está haciendo referencia a los heraldos, aquellos que llevaban ese mensaje a las personas. No llevaban su mensaje, llevaban aquel mensaje, como dice en el capítulo 1:16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ese es el mensaje que predicamos, hermanos. Ese es el mensaje por el cual estamos reunidos en este lugar. Es aquel mensaje que ha tenido un poder en nuestras vidas que nos ha transformado. Y ese mensaje es el que debemos llevar y predicar a toda criatura. Ese es el mensaje, hermanos, que nosotros creemos. Esa es la palabra que verdaderamente transforma. Hermanos, Dios es soberano. Pero esto no es una excusa para desobedecer su llamado a creer en el Evangelio, para invocar confianza en Jesucristo y de esa manera disfrutar de la salvación. En nuestro pecado y en nuestro rechazo del Evangelio no tenemos excusa. Pero esta porción nos deja con dos verdades contundentes. Que todos los hombres son responsables por la manera en que tratan la palabra de Cristo. Y que todos los cristianos son responsables de comunicar esa palabra de Cristo. Todos, hermanos, todos los que estamos aquí, tal vez los que nos están escuchando por los medios de comunicación, vamos a dar cuentas a Dios de si hemos predicado este Evangelio. Y mucho más de que si las personas han creído. No solo una repetición. Debemos asegurarnos, hermanos, de que donde quiera que Dios nos haya puesto, nadie a nuestro alrededor pueda decir que no ha escuchado o que no ha entendido. Es una gran labor, ¿verdad? Se los vuelvo a repetir, hermanos. Debemos asegurarnos de que donde quiera que Dios nos haya puesto, nadie a nuestro alrededor pueda decir que no ha escuchado o no ha entendido el Evangelio. Somos responsables. Dios es soberano, sí, hermanos. ¿Y nosotros somos responsables? Sí. Qué hermoso es la obra de Dios. Qué magnífico es nuestro Dios, hermanos, que nos da este equilibrio en nuestras vidas. Nadie tiene excusa. Así que, hermanos, como hemos dicho al principio, vivamos cada día confiando en su justicia, obedeciendo por gratitud y predicando motivados por amor. Nos pondremos de pie. Cristo, mi sabiduría, me humilla no entender tus caminos tan gloriosos.
por gracia me amas caro. Tú eres Dios, yo no lo soy. Cristo sé mi regocijo, si no alcanzo a comprender. Por tu voluntad ordenas gozo y llanto, mal y bien. Hazme ver que tú gobiernas sobre toda tempestad. En la hora más incierta, tú eres Dios y me amarás. Cristo, a ti mi vida entrego, aún velado el porvenir. Si el camino es oscuro, dame fe para seguir. Que a tu ley pueda aferrarme, tu palabra se sostén. Nunca vas a abandonarme, tú eres Dios por siempre fiel. Cristo, cuando te adoro por tu cruz de redención, despreciaba yo tu rostro, mas tu sangre me compró. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo, mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo, mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Tú eres Dios, te alabaré. Tú eres Dios, te alabaré. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.